Muy buenas tardes, bienvenidos de nuevo a Negocios Televisión, bienvenidos a este espacio informativo pendientes de todas las últimas horas, pendientes de la reunión que se está celebrando en estos momentos en la Casa Blanca. Donald Trump y Benjamin Netanyahu reunidos ante las amenazas a Irán con el presidente de Estados Unidos, que hablaba de un segundo portaaviones que podría enviarse a Oriente Medio, y con Netanyahu, pues que busca fórmulas para lanzar un ataque contra Teherán. Enseguida vamos a contarles la respuesta por parte de Irán, hoy con marchas masivas, con amenazas directas también a Estados Unidos, un momento de máxima tensión en Oriente Medio y un momento marcado también por los mensajes, las amenazas de Estados Unidos a Europa. Enseguida vamos a contarles también respuestas por parte de Emmanuel Macron, vamos a mirar a los últimos mensajes por parte de Rusia, pero antes vamos a empezar con las últimas horas. Vamos a contarles que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, está reunido ahora mismo con el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu, que llegó a la potencia norteamericana ante la escalada de tensiones con Irán, con amenazas constantes por parte de Washington y Tel Aviv sobre un posible ataque contra la nación persa. Tras su llegada, el primer ministro israelí ya se reunió con el enviado especial de la Casa Blanca, Steve Witkoff, y el asesor Jared Kushner, donde los funcionarios han ofrecido información actualizada sobre la primera ronda de conversaciones que mantuvieron con Irán el pasado viernes en Omán. Mientras tanto, el ministro de Exteriores iraní, Abbas Araghchi, declaraba en el aniversario de la marcha de la revolución iraní de 1979 en Teherán que el programa de misiles iraní sigue siendo un asunto defensivo estrictamente no negociable. Dice, nadie puede invadir nuestros misiles en lo más mínimo. Reafirmaba que los misiles iraníes no son objeto de negociación y que no lo serán. En cuanto a la interacción diplomática con Estados Unidos, Araghchi confirmaba que todavía no se han determinado la fecha ni el lugar de la próxima ronda de negociaciones. Tras las conversaciones celebradas en Mascate el pasado viernes, ambas partes han vuelto a sus respectivas capitales para celebrar consultas. ما دلگرم به این مردم در صحنه‌های دیپلماسی حاضر میشیم. یه خبر خوش به مردم نمیدین دکتر؟ خبر خوش همین تظاهرات امروز هست و حضور گسترده مردم در صحنه که رمز اقتدار و صلابت جمهوری اسلامی. En Irán también hablaba Ali Sanjani, asesor del líder supremo iraní, el ayatolá Ali Jamenei, que reiteraba este miércoles que Teherán no negociará sobre su programa de misiles balísticos. Dice que las capacidades de misiles de la República Islámica no son negociables. Es lo que apuntaba en una manifestación en conmemoración del 47 aniversario de la Revolución Islámica. Las declaraciones del asesor del líder supremo se producen tras los primeros contactos entre Teherán y Washington sobre el programa nuclear del país persa, que tuvieron lugar la semana pasada en Omán. También después de que Trump esté recibiendo ahora mismo al primer ministro israelí Benjamin Netanyahu, que reclama que estas negociaciones también incluyan el programa misilístico iraní. La administración Trump, que contempla la opción de presionar a Irán confiscando buques adicionales que transportan crudo en la nación persa en medio de unas negociaciones nucleares poco esperanzadoras. Es lo que apuntan informes citados por The Wall Street Journal. Varios buques vinculados al petróleo iraní ya han sido incautados como parte del bloqueo impuesto en diciembre por Washington a petroleros sancionados que prestan servicio a Venezuela. Ahora se discute si impedir que otros buques que forman parte de la llamada flota fantasma carguen petróleo en Irán, lo que reduciría la principal fuente de ingresos de la nación persa. Sin embargo, esta medida genera reservas en la Casa Blanca ante la opción de que Teherán responda confiscando tanqueros que transportan crudo de sus aliados en la región o incluso llegando a minar el estrecho de Hormuz, una ruta marítima por la que transita hasta el 25% del petróleo que se consume en todo el mundo. Atentos a las tensiones en Oriente Medio, les contamos noticia importante de última hora. El WC-135R Constant Phoenix, la plataforma aerotransportada de detección nuclear de la Fuerza Aérea de Estados Unidos, se encuentra operando sobre el Mediterráneo Oriental, es decir, en proximidad a Israel. Es lo que apuntan datos de seguimiento aéreo y fuentes de defensa. El WC-135R está diseñado para recoger muestras atmosféricas y detectar partículas radiactivas asociadas a pruebas nucleares u otros eventos
radiológicos. Sus despliegues suelen interpretarse como misiones de vigilancia técnica en momentos de elevada sensibilidad estratégica. La presencia del aparato se produce en un contexto de tensiones regionales y de intensa actividad diplomática y militar en Oriente Medio. Las autoridades de Estados Unidos no han emitido comentarios oficiales sobre esta misión concreta, pero este tipo de vuelos es habitual cuando Washington busca mejorar la conciencia situacional y verificar el cumplimiento de acuerdos o evaluar riesgos potenciales. Por el momento no se ha indicado la duración prevista de la operación ni si el vuelo responde a un incidente específico. Mientras tanto, Donald Trump decía este martes que Irán no puede tener armas nucleares ni misiles, reiterando su disposición a tomar acciones militares si las negociaciones fracasan con Teherán. Dice, los iraníes realmente quieren llegar a un acuerdo. O lo hacemos o tenemos que hacer algo muy duro como la última vez, lo que enfatizaba Donald Trump refiriéndose a la guerra de 12 días entre Irán e Israel. Trump revela que considera enviar otro portaaviones a Oriente Medio, además del US Abraham Lincoln. Hablando sobre estas negociaciones en Omán, Trump añade que son completamente diferentes a las del año pasado y que Irán adopta ahora una postura mucho más suave. Mientras tanto, el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu, que se encuentra ahora mismo reunido con Donald Trump, pone el foco en el programa de misiles balísticos. Lanzaba este mensaje antes de desplazarse hacia Washington. לארצות הברית, לנסיעה השביעית שלי להיפגש עם הנשיא טראמפ מאז שהוא נבחר בקדנציה השנייה. זה כמובן לא כולל את הביקור הבלתי נשכח שלו בישראל והנאום שלו בכנסת. אני חושב שהדברים האלה משקפים את הקרבה הייחודית והיחסים באמת היוצא הדופן שיש לנו עם ארצות הברית, לי אישית עם הנשיא ולמדינת ישראל עם ארצות הברית. דבר שלא היה כמוהו בתולדותינו. בנסיעה הזאת אנחנו נדון בשורה של נושאים, עזה, האזור, אבל כמובן בראש ובראשונה במשא ומתן עם איראן. אני אציג בפני הנשיא את התפיסות שלנו לגבי העקרונות במשא ומתן, העקרונות החשובים. ובעיניי הם עקרונות חשובים לא רק לישראל, אלא לכל מי שבעולם רוצה שלום וביטחון במזרח התיכון. תודה רבה לכם. Pendientes de Trump y de Netanyahu, vamos a contarles otro de los temas a debatir en los próximos minutos. El presidente de Estados Unidos se opone a la anexión de Cisjordania por parte de Israel, aunque agrega que todavía hay asuntos más urgentes que considerar en este momento. Decía, no necesitamos tratar con Cisjordania. Se espera que aborde la situación en Gaza con el primer ministro israelí en su reunión en la Casa Blanca que se está celebrando en estos momentos. En diciembre del año pasado, Trump presionó a Netanyahu para que cambiara la política de Israel hacia Cisjordania por temor a que la creciente violencia pudiera afectar negativamente al plan de paz para Gaza. Precisamente mirando a Gaza, les contamos que Estados Unidos exige a Hamás que entregue todas las armas capaces de atacar a Israel, aunque permitiría al grupo palestino conservar inicialmente algunas armas pequeñas. Es lo que informa el diario The New York Times, citando un borrador del plan y funcionarios al tanto del asunto. Las fuentes decían que el equipo liderado por Estados Unidos, que incluye al enviado especial Steve Witkoff y al yerno de Trump, Jared Kushner, planea compartir el documento con Hamás en unas semanas. Sin embargo, las fuentes no revelaron detalles sobre quién tomaría posesión de las armas pesadas que Hamás tendría que entregar, tampoco cómo se llevaría a cabo el proceso de desarme. Mirando a Estados Unidos, les contamos que el nombre de su presidente, el nombre de Donald Trump, aparece en innumerables ocasiones en los archivos relacionados con el caso Epstein. Es lo que apuntan documentos y registros judiciales que han salido a la luz en el marco de los litigios vinculados al caso Epstein. Es lo que acaba de confirmar hace escasos minutos la fiscal general Pam Bondi. Los archivos, que incluyen listas de contactos, testimonios y otros materiales recopilados durante investigaciones previas, mencionan a Trump en múltiples entradas. No obstante, la aparición de un nombre en estos documentos no implica por sí mismo una conducta ilegal. Epstein fue acusado, como saben, de liderar varias redes y ha dado lugar a una extensa serie de investigaciones, sobre todo que están afectando a Estados Unidos, pero también a sus aliados, por ejemplo, a Reino Unido o a Francia. Portavoces de Trump han señalado que él es mandatario, que el propio presidente de Estados Unidos rompió relaciones con Epstein años antes de que se iniciaran estas investigaciones.
Un Donald Trump que estaría considerando la opción de retirarse del Tratado de Libre Comercio con México y Canadá, conocido como TMEC, que es lo que informa en las últimas horas la agencia Bloomberg. Según las fuentes consultadas por esta agencia, Trump habría solicitado a sus asesores que les pusieran razones para no abandonar este acuerdo, que él mismo firmó, por cierto, en 2020, si bien no ha tomado ninguna decisión. No hace mucho, el propio Trump llegaba a afirmar que el TMEC es irrelevante para su país. Los reportes llegan en medio de los preparativos para la primera revisión de este tratado, programada para el 1 de julio y que podría extender su vigencia por otros 16 años o bien fijar una revisión anual para los próximos 10 años. Y en este contexto de tensión entre México y Estados Unidos les contamos que varios drones operados por cárteles en México violaron el espacio aéreo de Estados Unidos durante la noche cerca de El Paso. El ejército de Estados Unidos utilizó medidas de guerra electrónica en Fort Bliss para derribarlos, lo que ha resultado en una restricción temporal de vuelo emitida esta mañana por la Administración Federal de Aviación. Dicen que drones de cárteles mexicanos violaron el espacio de Estados Unidos. El Departamento de Guerra tomó medidas para desactivarlos. La FAA y el DOE han determinado que no existe una amenaza para los viajes comerciales. La FAA anunciaba este miércoles el levantamiento del cierre temporal del espacio aéreo sobre El Paso, en Texas. Hoy mismo la agencia indicaba que esta prohibición de vuelos durará 10 días por razones especiales de seguridad. Añadían que no existe ninguna amenaza para la aviación comercial y que todos los vuelos iban a reanudarse con normalidad. Vamos a mirar la respuesta por parte de Claudia Sheinbaum, la presidenta de México. Decía que su gobierno estaba investigando el cierre de un aeropuerto fronterizo en Estados Unidos, que los funcionarios vinculaban a una violación del espacio aéreo estadounidense con un dron de un cártel mexicano. Sheinbaum agregaba que no tenía información sobre el uso de drones en la frontera. Un funcionario de Estados Unidos decía que desactivaron los drones, lo que ha obligado a este cierre breve del aeropuerto de El Paso, en Texas. Sacan una información en la agencia Bloomberg sobre que el presidente Trump está pensando, considerando pues retirarse del TMEC. No sé cuál sería la postura de México sobre estos no lo creemos y nunca se ha manifestado en la llamada, porque es muy importante para ellos y para nosotros el tratado comercial. Entonces no hay ningún mensaje en ese sentido. ¿Cómo van las de la revisión? Bien, mañana viene el secretario Marcelo para que puedan hacer todas estas preguntas. Ok, termino dos preguntas. El día de ayer Y a todo esto, el embajador de Estados Unidos ante la OTAN, Matthew Whitaker, comparaba a los miembros europeos de la alianza con hijos que deben dejar la casa de sus padres y empezar a trabajar. Decía, cuando tus hijos son pequeños dependen de ti, pero al final esperas que consigan un trabajo. Y para mí, decía, ahí es donde estamos, seguimos queriéndolos y siguen siendo aliados. Es lo que apuntaba el propio Whitaker en una presentación del informe anual de la Conferencia de Seguridad de Múnich. Los organizadores del foro escribieron en el documento que durante décadas Europa prosperó bajo el paraguas de seguridad estadounidense, pero que esa era ha terminado. Whitaker reaccionó con dureza, diciendo que rechazaba completamente lo que acaba de oír. Aseguraba que Washington no está intentando desmantelar la OTAN, sino que solo quiere que los aliados europeos asuman más responsabilidad por su propia defensa. El representante de Estados Unidos agradecía a los países europeos por elevar su gasto militar hasta el 5%, pero criticaba la lentitud con la que han llevado a cabo esta capacidad real. Y pendientes del caso Epstein, volvemos a mirar a la Casa Blanca. Su portavoz, Caroline Leavitt, anuncia que Trump no está considerando indultar a Maxwell. Yeah, this is not something I've discussed with the president recently because, frankly, it's not a priority. He's focused on many of the issues that the American people are dealing with and providing solutions to those issues. So I haven't spoken with him recently. Last time we did speak about it, he said it's not something he's considering or thinking about. Seguimos hablando de las tensiones entre Estados Unidos y la OTAN, esperando ya la conferencia de seguridad de Múnich de este viernes. Uno de sus principales protagonistas el año pasado fue J.D. Vance, vicepresidente de Estados Unidos, que reclama algo a cambio de la seguridad de Groenlandia.
Early in the Greenland talks, I know that we've been working quite a bit on this over the last few weeks, but it's just very simple. Greenland is very important to the national security of the United States of America. I do think that some of our allies have underinvested in Arctic security, and if we're going to invest in Arctic security, if we're going to basically pay a lot of money and be on the hook for protecting this massive landmass, I think it's only reasonable for the United States to get some benefit out of that, and that's going to be the focus of the negotiations here over the next few months. Atentos a las tensiones entre Estados Unidos y la OTAN, mirando también a la respuesta por parte de Rusia y pendientes de la actualidad nacional. Hacemos una pequeña pausa, 2 minutos, y enseguida la información, las últimas horas en Negocios Televisión. Está con nosotros Lorenzo Ramírez. Lorenzo, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días, José Antonio, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, esa es la gran clave, que la inteligencia artificial hoy en día no es rentable. La actuación de China en este episodio de la guerra comercial. Muchísimas gracias, Lorenzo, como siempre, por toda esa fotografía hoy abundante, lo que está en la actualidad que no para. Buen día, buen negocio. A ti también, buen día y nada, a disfrutar y a trabajar. Abrazo. ¿Tenemos riesgo de una tercera guerra mundial? Sí, puede haber un error de cálculo o de falsa bandera. Dice, van a haber nuevos actores nucleares, ¿no? Y obviamente vamos a entrar a un campo, pues, uncharted, ¿no? Como se dice, que todavía no hemos navegado. ¿Quién está detrás de todo? Es decir, son los que detentan las bolsas de valores del mundo occidental. BlackRock te maneja 50% de las acciones de bolsa. Por eso tienes ese encono que existe entre los globalistas y los llamados soberanistas económicos. Que las grandes tecnológicas podrían ser capaces de constituirse como una especie de Estado supranacional. Presidentes van, presidentes vienen y el Deep State permanece con sus herederos y su dinastía respectiva. Pensábamos que iba a ser un gran reseteo y más que un gran reseteo está siendo un entorno de vuelta a Estados Unidos, ¿no? El reseteo era del grupo Davos, que está ya más que sepultado, ¿no? El discurso de Trump en Davos, que fue realmente a sepultar el Foro Económico Mundial de Davos y su orden globalista. Estamos hablando de 8 años. 8 años mínimo. La evolución que se ha dado en el mundo. Donde Estados Unidos vive su declive, 40 millones de deuda, impagables. Estamos de vuelta en Negocios Televisión, seguimos atentos a las últimas horas, pendientes de la tensión en Oriente Medio, de esta reunión en la Casa Blanca entre Donald Trump y Benjamin Netanyahu, mientras el ministro ruso de Asuntos Exteriores, Sergei Lavrov, afirmaba que Moscú seguirá observando los límites al despliegue de su arsenal nuclear pese a la expiración reciente del tratado New START, siempre y cuando Estados Unidos haga lo mismo, es lo que informa AFP. Esas restricciones, según decía el canciller ruso, se mantendrán en vigor, pero solo si Estados Unidos no rebasa los límites mencionados en ese acuerdo que acaba de expirar. Lavrov enfatizaba que Moscú actuará en esta cuestión de forma responsable. Por su parte, el ministro de Exteriores ruso, el propio Sergei Lavrov, declaraba que Moscú responderá si Groenlandia es militarizada y si sus capacidades militares se dirigen contra Rusia. Si bien no proporcionó detalles, indicaba que las contramedidas podrían incluir medidas técnico-militares. La seguridad en Groenlandia se ha reforzado en los últimos meses tras las afirmaciones de Estados Unidos de que el territorio autónomo danés se ve amenazado por Rusia y por China. El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, confirmaba que la alianza va a participar más estrechamente en la seguridad de Groenlandia y de toda la región ártica. Pendientes de la OTAN, les contamos que un análisis publicado este miércoles por Newsweek sitúa a la ciudad fronteriza de Narva como uno de los posibles centros de una futura crisis entre la OTAN y Rusia, en un contexto donde la percepción de amenaza en la frontera oriental de Europa ha ido en aumento. Narva, una ciudad con fuerte presencia rusa en Estonia, que comparte frontera con Rusia, se considera un símbolo geopolítico de los peligros que enfrenta el flanco este de la Alianza Atlántica. Su cercanía con Moscú y una población con diversidad lingüística y cultural han sido señalados por los expertos como un posible punto de tensión que en determinadas circunstancias podría desencadenar un conflicto
más amplio. El artículo subraya que esta situación ocurre cuando la relación entre Washington y sus aliados europeos se encuentra bajo presión por diferencias en prioridades estratégicas y por el papel que las potencias exteriores juegan en dependencia tecnológica europea. La seguridad colectiva de la OTAN está siendo puesta a prueba en un momento en el que algunos líderes internacionales abogan por una Europa más autosuficiente en defensa. Discursos políticos y debates sobre la capacidad de disuasión de la OTAN ganan relevancia en algunos foros como la Munich Security Conference, donde se va a evaluar el futuro de la cooperación transatlántica y la velocidad a la que Moscú podría actuar si percibe una falta de debilidad. Por su parte, el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky tiene la intención de anunciar el plan para las elecciones presidenciales y un referéndum sobre la paz el próximo 24 de febrero, es lo que informaba hoy Financial Times citando funcionarios ucranianos y europeos. La agencia Reuters informaba la semana pasada de una discusión entre negociadores de Estados Unidos y Ucrania. Cualquier acuerdo de paz será sometido a referéndum por los votantes ucranianos, quienes al mismo tiempo también participarían en estas elecciones. Los funcionarios han discutido la opción de que las elecciones nacionales y referéndum se realicen en mayo. Según Financial Times, Ucrania ha comenzado a planificar ahora las elecciones presidenciales junto con un referéndum sobre un posible acuerdo de paz con Moscú. Mientras tanto, el presidente francés Emmanuel Macron afirmaba que convertir a Europa en una potencia independiente es la única solución viable frente a los crecientes desafíos económicos de China y de Estados Unidos. Durante una intervención ante líderes empresariales en una cumbre celebrada en Amberes, Macron advertía que el continente corre el peligro de perder peso estratégico si no acelera su integración económica e industrial. Decía, necesitamos una nueva escala y una nueva velocidad en nuestro enfoque para detener la fragmentación, el debilitamiento y posiblemente, dice, la humillación de Europa. El mandatario francés subrayaba la necesidad de reforzar la competitividad europea, reducir dependencias externas y avanzar hacia una mayor autonomía estratégica en sectores clave como la industria, la tecnología y la energía. Y a todo esto, uno de los principales aliados de Emmanuel Macron, el primer ministro británico Keir Starmer, sigue respondiendo a las críticas, sigue insistiendo en que no va a dimitir. There are some people in recent days who say the Labour government should have a different fight, a fight with itself, instead of a fight for the millions of people who need us to fight for them. And I say to them, I will never walk away from the mandate I was given to change this country. I will never walk away from the people that I am charged with fighting for. And I will never walk away from the country. Ya hemos escuchado a Emmanuel Macron, estaban escuchando ahora a Keir Starmer, vamos a escuchar al canciller alemán Friedrich Merz hablando también sobre la competitividad en Europa. Conveyed by Mario Draghi and Enrico Letta in their landmark reports. They have tasked us with an ambitious set of recommendations, and now it's time to implement them. Tomorrow, as you all know, in Oldenbiesen, we will negotiate an ambitious European competitiveness agenda. This agenda shall put the words of Draghi and Letta into action. My goal, and the goal of my government, is to take first decisions at the next European Council in March, on March 18 or 19, and implement it by the end of this year. And in my view, there are mainly three fields of action. The one is cutting red tape. The second is strengthening our single market. And the third one is a free trade agenda for Europe. Let me start with cutting red tape. Overregulation in this European Union, on our European continent, hampers our economic growth. It makes the EU less attractive. Escuchando al canciller alemán, un Friedrich Merz, que está hablando pues de la dependencia de Europa, de Estados Unidos o de China, dice que Europa necesita cerrar la brecha de crecimiento. Dice que las empresas se están quedando atrás en materia de inteligencia artificial. Seguimos escuchando a Friedrich Merz. The third and last field of action which I would like to mention is our trade policy.
We all feel it. The world around us has become rough. Trade partners that we could rely on in the past, for years in the past, are building now walls around them. However, the European and Europe growth and prosperity have never come from protectionism. Just recently, the EU Commission has concluded free trade agreements with regions that are home to more than 1.7 billion people. Where others turn away from the world, we Europeans must step in. But we must get there much quicker. It should never again take us 26 years to get a trade deal, as it did with Mercosur. The world will not wait for us. But, ladies and gentlemen, knowing what colleagues of mine are saying, our openness to free trade shall not be mistaken. We are neither naive nor defenseless. We have instruments at hand to counter unfair practices. We will use them if necessary. And you might remember what happened in this famous week of Davos. As long as the American government was on the way to implement new tariffs on the European partners, we were ready to act, and we had a spontaneous meeting of the 27 leaders of the entire European Union on short notice on Thursday night. And if the Americans had not withdrawn until then their threat of new tariffs, we had implemented them. Again, we are not naive and we are not defenseless. And now for one of the highly disputed issues. In addition to that, we should use European preference rules, but in a smart way. Only for critical strategic sectors and only as last resort. And we need our trading partners, we must include them. This is why I believe Made in Europe might be too narrow. Let us push for a Made with Europe approach instead. Now, ladies and gentlemen, be it cutting red tape, be it strengthening our single market or diversifying our trade, time to act is now. And now that these institutions in the European Union are not as fast as they should be, we are fighting against a machinery which is working and working and producing new regulation. I'm with my government and together with others, and I know my colleague Bart de Wever as one of the key persons there. We are decided to change that. It might last longer than we expected. It might last longer than we are having time for that. But don't underestimate the power and the strength of this European internal market, and let us not make us ourselves smaller than we are. The world is looking at this European Union, and whenever you are traveling around the world, the European Union is seen much better and much more competitive than many of our business community are seeing this European Union. Let's be self-conscious, let's be bold, and let's move on with what we have already started to do. Many thanks for your attention. Can I please invite Markus Kami to join the stage as well, our president of CEFIC and the CEO of BASF, and maybe indeed give Markus the opportunity to give a first reaction and a first question maybe.
First of all, vielen Dank, Herr Merz. Thank you very much, dear Chancellor. I have to say, after this speech, it's hard to give a co-speech here because I would subscribe to everything that you've said. Pendientes de estas declaraciones por parte de Friedrich Merz, Europa, bueno, pues que intenta acelerar ahora en lo que refiere a la industria. Vamos a ver esta misma semana, este mismo viernes, cómo quiere acelerar también en materia de defensa con esta Munich Security Conference, pero nosotros vamos a mirar también rápidamente a últimas horas, en medio de esta reunión entre Trump y Netanyahu, en medio de estas amenazas a Irán, tenemos información importante, imágenes satelitales, se están mostrando al menos 16 aviones de reabastecimiento aéreo KC-135 de la Fuerza Aérea de Estados Unidos y un avión de reconocimiento RC-135 Rabbit Joint han sido detectados recientemente en la base aérea de Al-Udeid en Qatar. Es lo que apuntan imágenes satelitales difundidas por fuentes chinas. Las fotografías muestran una concentración inusual de aeronaves en la instalación militar, considerada una de las principales bases de Estados Unidos en Oriente Medio. Al-Udeid alberga habitualmente activos estratégicos del Comando Central de Estados Unidos y desempeña un papel clave en operaciones estratégicas en la región. Los KC-135 Stratotanker son aviones diseñados para el reabastecimiento en vuelo, lo que permite extender el alcance y la duración de misiles de combate y de patrullaje. Por su parte, el RC-135 es una plataforma de ingeniería de inteligencia, vigilancia y reconocimiento equipada para interceptar señales electrónicas y comunicaciones. La base aérea de Al-Udeid ha sido un punto clave para operaciones de Estados Unidos en conflictos en Irak, Siria y Afganistán, así como para misiones de disuasión y vigilancia en el Golfo Pérsico. La difusión de estas imágenes por medios chinos añade un componente geopolítico a este hecho en un contexto de creciente competencia estratégica entre Washington y Pekín. Los expertos en defensa subrayan que el despliegue de estos aviones y de plataformas de inteligencia suele indicar la preparación para operaciones aéreas sostenidas o un refuerzo temporal de capacidades en la zona. Desde esta información de última hora de estas tensiones entre Estados Unidos e Irán, con Trump y Netanyahu reunidos en estos momentos en la Casa Blanca, hacemos una pequeña pausa, 2 minutos y enseguida más información, más expertos, Negocios Televisión.